bueno, una primera observación, y yo que cada uno digamos, la aplique como quiera, o saque de ahí las consecuencias que quiera, o busque su aplicación a lo que han dicho, por ejemplo, Luis Alegre y Carlos Fernández de Iria. No voy a entrar en el detalle de si se aplica lo que han dicho en este momento o en otro, porque no me daría tiempo, ¿no? Siempre que hay eso que en algunos momentos se ha llamado cadena de implicaciones, proceso racional constructivo, etcétera, siempre que hay una construcción cuya continuidad es internamente necesaria, por así decirlo, naturalmente lo es, porque cuando te paras en un momento, es decir, la definición nominal de un momento, pues ahí hay una... Si no queréis, no le llaméis contradicción. El término contradicción tampoco es históricamente unívoco. No significa lo mismo si estamos en Kant que si estamos en Leibniz, por ejemplo, ¿no? Si no queréis, no le llaméis contradicción, pero hay una incompatibilidad. Por lo tanto, siempre ocurre eso. Por lo tanto, siempre que hay un A, B, C, D en una... llamadle si queréis cadena de implicaciones, llamadle si queréis proceso racional constructivo, llamadle como os dé la gana, siempre que hay un A, B, C, D, pues también puede haber un interlocutor que se encastille en A, o en B, o en C, y diga, no es que haya que seguir, eso es imposible, punto, fuera. ¿Está claro? Y a mí me ha dado un poco la impresión que a veces esto es lo que se hace. Es decir, que uno se bueno, excepto la especie de privilegio afectivo de que parece gozar el momento casi inicial de solamente intercambio de mercancías entre productores libres, que eso parece como que está en el limbo y por lo tanto de alguna manera merece mayor respeto, ¿no? Pero eso es gratuito, teóricamente, es decir, porque ese punto está tan afectado por la imposibilidad interna como el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Por lo tanto, bueno, en cualquier momento se puede hacer eso, que lo que pasa es que vosotros seleccionáis en qué momento lo hacéis, pero esa selección es, digamos, puramente voluntarística, o afectiva, ¿no? O pasional, o no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Por otra parte, haciéndolo así, se olvidan cosas tales como que esa cadena de implicaciones, he dicho que es como yo quería interpretar cierta obra de la que se ha insistido mucho, no solamente por mi parte, pero por mi parte también, en que no termina. Entonces, por favor, no digamos cosas que a lo mejor se dicen simplemente por la prisa de la expresión, pero que luego resulta que tienen una consecuencia en la argumentación, ¿no? No digamos cosas como empieza en el valor y termina en el precio de producción. Oye, no termina en absoluto, o sea, es que el punto del capítulo ese, lo digo porque además me siento un poco responsable, porque lo que pasa es que Luis Alegre y Carlos Fernández de Iria pues tienen una cierta preocupación por un capítulo que yo escribí una vez en un libro en el que se habla del precio de producción, ¿no? Me consta que lo tienen, ¿no? Entonces me siento un poco responsable de eso, ¿no? El estatuto que tiene eso del precio de producción es completamente distinto del punto A, el punto B, el punto C de la implicación que dije antes. Ahí lo que hay ya es, digamos, la documentación de una situación aporética, en el capítulo sobre el precio de producción. Y hay que tomarlo así. Y entonces a partir de ahí discutimos lo que queráis sobre la interpretación. Pero es así. Es decir, lo que pasa ahí es que, bueno, por así decir, en el primer tomo, para que se pudiese introducir una cierta temática, se han dejado cosas para después y ahora determinadas cosas emergen. Por ejemplo, las explicaciones sobre trabajo abstracto, pues evidentemente, como efectivamente se ha puesto en manifiesto en una discusión anterior, pues dan pie a que uno a veces tome esa abstracción como una abstracción, claro, como se tiende, a pesar de que se dice objetividad no física, sin embargo, se tiende a interpretarlo de alguna manera en términos físicos, aunque solo sea para poder dar una explicación intuitiva, ¿no? Pues entonces se tiende a interpretar la abstracción esa sectorialmente. Es decir, digamos, un señor produce o cultiva coliflores, ¿no? Digamos, con una tecnología más avanzada o más atrasada que el otro, entonces hay que buscar una media tecnológica para entender lo que es abstracto. Claro, esto solamente vale dentro de un sector, entre sectores diferentes, como muy bien demostró en su día Luis Alegre, que no tiene ningún sentido decir que uno está tecnológicamente más atrasado o más avanzado que el otro. Entonces, bueno, sin embargo, eso por una parte, pero por otra parte, tal
el papel que desempeña en el capital el concepto de trabajo abstracto exige absolutamente que la abstracción no sea sectorial. Si admitimos de entrada que la abstracción es sectorial, nos hemos cargado el capital. Es toda una completa incoherencia. Es toda una completa incoherencia. No sigamos discutiendo. Claro, exige que no sea sectorial, es decir, exige que sea de trabajo abstracto, no albañilería abstracta, fontanería abstracta y cultivo abstracto de la coliflor. ¿Está claro? Bien, entonces, esto, bien, pues a través de ciertas vías y de ciertas cosas que pasan, se pone de manifiesto. No voy a explicar aquí cómo, porque no es el momento, y además porque más o menos ya está hecho, en el capítulo sobre los precios de producción, que es una situación aporética y no un nuevo paso, ni mucho menos un paso en el que terminase nada. Bien, otra cosa, bueno, por otra parte, no dejemos bueno, no, voy a dejar eso fuera, eso de, aunque se ha repetido mucho eso de no es producto del trabajo, sino producto del capital, de esas cosas, ¿no? Bueno, cuidado, seamos serios. A fin de cuentas, en toda la obra de Marx, el capital es valor, ¿no? El capital es valor, si no, no es capital tampoco, ¿no? Y el valor es trabajo abstracto cristalizado. Que ahí operen determinados prismas, de acuerdo, pero cuidado con... O sea, no abaratemos la teoría haciendo rápidas traducciones que olviden los pasos intermedios. ¿Está claro? O sea, el capital es valor, si no tampoco puede ser capital, ¿de acuerdo? Y el valor es trabajo abstracto. Bien, entonces, ¿qué? Me quedan 3 minutos. Gracias. Vamos a ver, entonces, no porque me queden 3 minutos, sino por avisarme. Vamos a ver, cuando quieras me cortas y ya está, o sea, vamos a ver, lo de las alternativas políticas, sí, vamos a ver, hay algo ahí en la alusión que he hecho a la crítica del programa de Volta, que se me ha preguntado, me parece que no voy a poder contestar, por lo que me va a faltar el tiempo, ¿no? Hay algo ahí a lo que específicamente les dije, y eso es acción política, Había ahí un concepto que, dice, no era específicamente marxiano, y dice que me comprometía a construirlo tanto desde Kant como desde Hobbes, y además de manera bastante coincidente, que era la forma de derecho o la forma de ciencia, mayormente en el desarrollo que más hace la forma del derecho, pero el otro también, ¿no? Entonces, si eso es un concepto que es construible desde Kant, por ejemplo, entonces, evidentemente, vamos a ver, la forma no se da en estado puro, es decir, siempre, incluso los tratamientos formales de Kant siempre incorporan un contenido empírico que es lo más minimalista que se pueda, precisamente para que no caduque con la caducidad de los elementos empíricos que se muestran. Pero no se puede hablar simplemente directamente de la forma. Entonces, ¿esto qué quiere decir esto? Bueno, pues que en realidad la forma no es algo que esté ahí por sí mismo, sino que es un principio de crítica de lo que hay, es decir, de lo que hay desde el punto de vista de hasta qué punto esto es, como lo de Lichtig, hasta qué punto esto es derecho, y hasta qué punto esto no es derecho, sino puro poder bruto, puro poder de bandidos, solo que escrito en un papel, ¿no? ¿Está claro? Bien, entonces lo que nos sirve para hacer es la forma de derecho, ¿no? Bien, entonces, la alternativa, bueno, a eso he llamado acción política. Vamos a ver, evidentemente mis alternativas no pasan por nada que salta a la vista, por nada que retroceda a productores libres, asociados, etcétera, etcétera, esas cosas, ¿no? Sino que pasa porque efectivamente ese ejercicio intransigente de la forma de derecho, ese ejercicio intransigente de la forma de derecho y de la forma de ciencia también, pero por favor permitidme que abrevie, ¿no? Ese ejercicio intransigente, pues en definitiva sí ocurre lo que la persona que hizo la pregunta de alguna manera sugirió. Es decir, que en definitiva la igualdad, digamos, constitutiva del derecho, que no es otra cosa que la aplicación del carácter de universalidad que tiene la forma de derecho, ¿no? Esa aplicación de la igualdad, en definitiva, pues solamente es igualdad si es igual desigualdad. Es decir, que todos somos iguales, justamente no en ninguna otra cosa, pero en ninguna otra cosa, que en que todos somos igualmente desiguales unos de otros, y en eso consiste en definitiva la igualdad, ¿no? Por ahí se va, por la aplicación, ahí se va por la reivindicación sistemática en términos de la forma de derecho. Y eso evidentemente que sí que es lo que
eso completado con el otro lado que me he referido, sí que es lo que más traza como programa, es decir, como la parte que sí es programa en la crítica del programa de Gotha, aunque él emplea otros términos, ¿no? Bien, y con esto no me gustaría no llegar a Montserrat Galcerán, pero ya se me ha quitado el No me gustaría no llegar porque, bueno, pues en cierto modo me ha gustado mucho la manera en que ella ha hecho esa objeción tan general que me ha hecho, ¿no? Entonces no me gustaría no llegar ahí. Lo que hay es lo siguiente. Vamos a ver. Esa teorización mía que ella ha descrito en esos términos tan de autocoherencia, etcétera, etcétera, inatacabilidad según ella. Vamos a ver, soy perfectamente consciente, es la cosa más clara que tengo, que eso no sirve absolutamente para nada, eso no sirve absolutamente para nada si no sirve para tener una orientación y una actitud en lo que hay. O sea, si eso no tiene eso, llamo valor hermenéutico, pero valor hermenéutico quiere decir sencillamente ver qué demonios es lo que está pasando. Está claro, qué demonios es lo que está pasando, que es inseparable de ver, bueno, y qué puede, o sea, qué cabe hacer en lo que está pasando, ¿no? No me cabe la menor duda de que todo eso no sirve para nada, sino sirve precisamente para esto. Pero también tengo claro, no, el pero sobra, lo que pasa es que es un pero, digamos, habitual en nosotros. No hay pero, o sea, y también tengo claro, que la mejor manera de que las teorías que haces no sirvan para nada es empezar desde el primer momento a contemplarlas desde el punto de vista de que tienen que servir para algo. Está claro, esa es la mejor manera de no hacer jamás nada, es estar empeñados en que hay que hacer algo ya, al día siguiente, al siguiente y al siguiente, y poner eso como condición a la teoría. A esto se le puede llamar, si queréis, lo de la lechuza, ¿no? Eso de la lechuza, que está en un prólogo de Hegel, perdón, ese o no sea tramposo, en todo caso, está en un prólogo de Hegel, pero está en un prólogo, y subrayo lo de que está en un prólogo, porque eso quiere decir que está, por decir, fuera de sistema, fuera de sistema, y es una de las cosas menos específicamente hegelianas, no digo menos hegelianas, que Hegel escribió. Ahí está incluso, bueno, pues aquello de que la palabra teoría, por ejemplo, en principio no significa nada que tenga que ver con conocimiento. Lo que significa es el ser capaz de estar en un sitio, de estar en un juego y al mismo tiempo estar de algún modo fuera de ese juego, ¿no? Significa eso, se llama la distancia interna, para decirlo de alguna manera, la distancia interna. Bueno, pues eso es lo que digamos, lo que aplico, digamos, como resumo, esa postura de la lechuza, es decir, la distancia es no otra cosa. Vamos a ver, lo de Hegel es aquello de que la lechuza solamente levanta el vuelo hacia el crepúsculo, es decir, que cuando algo es patente, es conocido, cuando algo empieza a verse como es, entonces es que ya empieza a no ser así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es que empieza... Bueno, por ahí van las cosas, es decir, por eso digo que la distancia es precisamente el entender, precisamente el entender. Y entonces lo que, efectivamente, el entender no sirve para nada, la teoría no sirve para nada. Sí, no es que sirve para orientarse en lo que pasa, pero para eso tiene que ser teoría. Para eso tiene que ser teoría y por tanto tiene que efectivamente no hacerse dependiendo de. No hacerse dependiendo de. Eso es lo que llamamos la lechuza y eso es lo que vamos. Era Bolonia. Bueno, yo sí que voy a ser rápido para que puedan seguir hablando ellos. Se ha hecho una pregunta general que tomo para poder decir algo sobre las implicaciones políticas de la ley del valor y entonces la aprovecho para decir algo que creo que me compete por alusiones y para decir luego otra cosa más. Creo que se ha dicho, a ver que me corrija Luis si lo he entendido mal, creo que se ha dicho que cuando se conecta, según él, dialécticamente de mercancía y capital, cuando se establece esto que se ha llamado una serie de implicaciones entre mercancía y capital, se corre el riesgo, o yo he entendido más que riesgo, se va de cabeza a un sitio que sería
la defensa del carácter jurídico, digamos, jurídicamente válido del capitalismo. Es decir, que si uno dice que de la libertad de mercado se transita inevitablemente al capitalismo, entonces uno está diciendo que pues, el lema de la Revolución Francesa es compatible con el capitalismo. Porque uno está diciendo que en el capitalismo se cumple el lema de la Revolución Francesa. ¿He entendido algo o iba por ahí? Bueno, ¿sí? Que no solamente se cumpliría, o sea, que decir que si tú a partir de ese principio, ¿no? Que si a partir de esos principios necesariamente obtienes ese resultado, pues una de dos. O si quieres mantener el principio, tienes que acarrear con el resultado, o si quieres superar el resultado, te tienes que cargar el principio, vamos, o sea, que es una cosa más o menos... Bueno, yo solo respondo diciendo, eso comporta un presupuesto que conviene sacar a la luz para que quede claro, es el supuesto de que el derecho, o el lema de la Revolución Francesa, el derecho en canto, donde queráis, es la libertad de mercado. Y eso es precisamente lo que, bueno, yo nunca he afirmado y lo que niego, además. Se ha hablado además de un texto de Marx, el final del cuarto capítulo, donde Marx habla de la libertad, la igualdad, habla del pequeño burgués, que habla de la libertad y no sé qué. Se ha hablado, Luis ha hablado de ese texto precisamente para decir, bueno, claro, justamente aquí Marx se está riendo de los que dicen que en el capitalismo hay libertad, igualdad, fraternidad, bueno, propiedad, mejor dicho. Porque mira dónde está la igualdad y la libertad, ¿no? Lo que tenemos es uno al que le van a curtir el pellejo. Y entonces, bueno, yo leo ese pasaje de otra manera. Yo creo que más bien, bueno, hay que recordar que Marx no dice solo libertad, igualdad, propiedad. Dice libertad, igualdad, propiedad, venta. De lo que se está riendo no es de que... De lo que se está riendo no es de que el derecho, de los que creen que el derecho está rigiendo en el capitalismo. De los que se está riendo es de los que creen que el derecho es eso que dice Venta, que el derecho es la libertad pequeña burguesa de los propietarios en el mercado. Y precisamente, ¿no? Por eso negaba yo antes que la Revolución Francesa o Kant tengan algo que ver, pensados a fondo, con la libertad del mercado, digamos. Bueno, esto quizás se pueda hablar algo más. Y lo otro que quería decir muy rápido es que, sobre las implicaciones políticas de la ley de valores, vale, a ver si lo digo muy rápido. Lo ha subrayado y lo subraya siempre el profesor Felipe Martínez Martínez siempre que puede. Esencial a la ley del valor y al funcionamiento del capitalismo es precisamente que la sustancia de valor no comparezca. Que la sustancia de valor no comparezca, eso quiere decir, eso es fetichismo, ¿no? Fetichismo como no otra cosa que el mero funcionamiento de la sociedad capitalista. El fetichismo no es, lo decimos siempre, ¿no? El fetichismo no es uno que no está bien informado, ¿no? El fetichismo es el funcionamiento del sistema. El funcionamiento del sistema consiste en que no se diga en el mercado, oye, te doy esto porque ha costado tanto trabajo social, sino que se diga, te doy esto porque vale tanto dinero, ¿no? Eso es esencial al asunto, ya apareció en mi ponencia. ¿Qué ocurre cuando eso de la sustancia de valor comparece? ¿Qué ocurre cuando se habla de ello? ¿Qué ocurre cuando precisamente ya no se va al... Bueno, mantengo la pregunta así sin más. ¿Qué ocurre cuando la sustancia de valor de verdad comparece? Desde luego, lo primero que ocurre es que se interrumpe la circulación de mercancías. Se interrumpe en el sentido de que mientras estoy declarando la cosa como cosa que tiene valor en tanto en cuanto hay trabajo socialmente necesario ahí, en ese momento no estoy ejerciendo como un intercambiador competente, sino que estoy haciendo otra cosa. Esa cosa se llamará teoría, podremos hablar de lechuzas o de lo que sea, y lo trataremos en otro sitio que en el mercado precisamente. Y entonces se produce una interrupción del sistema, del juego, podemos decir. Entonces, en el momento en que se produce una interrupción del juego, vamos, lo que quiero decir es esto. ¿Cuál es la utilidad política o el sentido político de la ley del valor? Pues esto se lee en el capítulo del fetichismo, ¿no? En el epígrafe del fetichismo, ahí aparece. En el momento en que se da el paso atrás, en ese mismo momento está reventando el mercado. Las implicaciones prácticas de todo esto, de luego de eso no voy a hablar. Se habló hace un par de días, cosas muy interesantes. Lo importante es esto. En la medida en que uno está pensando en términos de ley del valor, en esa medida no está ejerciendo como intercambiador competente. Son cosas distintas. Pueden hacer las cosas a la vez, pero son cosas distintas, ¿no? Uno en cuanto al número, múltiplo en cuanto al ser. Y en la medida en que uno está reventando el mercado
haciéndolo estallar, precisamente poniendo de manifiesto cuál es la sustancia-valor, o que hay una sustancia detrás de los intercambios, en esa misma medida está haciendo algo enteramente distinto de querer domar al mercado. Ya no se trata de domarlo, precisamente porque, y vuelvo a lo que dije al principio, no se trata de la libertad de mercado. Ya no se trata de domar al mercado, no se trata de, como matizaba Luis, coger el mercado y civilizarlo, nunca mejor dicho, ¿no? Convertirlo en mercado de ciudadanos, sino que se trata precisamente de hacer estallar el mercado y de ver qué otra cosa distinta del mercado sería el derecho. Bien, gracias. Alex, voy a dar las 4 palabras que se me pidieron anteriormente. Robo la máxima brevedad posible para que todos puedan intervenir y para que haya tiempo para responderlas. A Jacobo Muñoz. Bueno, yo desde luego voy a ser brevísimo, lo que quiere decir que voy a simplificar mucho, y lo siento, pero claro, estas grandes cuestiones exigirían siempre matices a los que desde luego voy a renunciar. Entonces, en definitiva, lo que quiero es hacerle una pregunta orientada hacia el futuro a Carlos, espero que con la debida distancia y sin intencionalidad pragmática de ningún tipo. Evidentemente, o sea, no se trata de querer rentabilizar ningún presupuesto teórico, ni la búsqueda de lo teórico, ni nada de eso. Vamos a ver, tú has hablado de la Ilustración y del fracaso y triunfo de la Ilustración. Pues sí, efectivamente, el drama de la Ilustración es que ha triunfado y a la vez ha fracasado. Pero claro, bueno, eso ocurre muchas veces, cuántos triunfos no son fracasos y cuántos fracasos no son triunfos, ya lo dijo el poeta, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿No? Bueno, pero claro, eso nos remite, yo sugeriría, no sé si tú estarías de acuerdo, nos remite, y voy a hacer una consideración genética o histórica, que quizá no debiera, dado lo ideal estructural racional del clima que habéis creado, pero en fin, espero que se pueda hacer alguna consideración genética o óntica. Bueno, entonces, yo lo remitiría al pecado original, si es que se puede utilizar ese término tan teológico, de la modernidad, que es sencillamente el nacimiento conjunto de la democracia y del capitalismo. El democracia y capitalismo surgen históricamente juntos, y se puede decir que la modernidad es el despliegue de esa alianza cargada de contradicciones, contrasentidos y perversidades. Bueno, claro, entonces, si eso es así, pues podemos ir entendiendo cómo tenía razón Marx cuando dice que una dinámica imparable hace que el citoyen, el ciudadano, sea devorado por el burgués. Y por otra parte, eso tenga que llevarse hasta el límite de esa ficción a la que tú te has referido tantas veces y con la que estoy yo de acuerdo. Yo también hice una alusión a eso en mi charla del primer día, de convertir al proletario en un propietario, siquiera sea de su fuerza de trabajo. Pero claro, esa ficción es lo que ha hecho, lo que ha satisfecho el imaginario del sistema, tranquilizado las conciencias y hecho funcionar este mismo sistema. Pues me remito, por ejemplo, a cuál fue el eje vertebrador de los 30 gloriosos años del gran auge económico, de la consolidación del Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera, desde el 45 hasta el 75, que es esa época a cuyo final hoy estamos asistiendo. Entonces, claro, esa ficción ha jugado un papel verdaderamente decisivo. Pero claro, ¿qué precio se paga por ello? Que la idea misma del ciudadano sea una idea ficcional, de una ficción. Es decir, que harían falta unos prerequisitos para la ciudadanía, materiales, fácticos, que no se dan. Entonces, hemos utilizado la metáfora del espejo para ver qué es lo que la sociedad actual, burguesa, capitalista, llámala como quieras, ¿qué le devuelve el espejo? Bueno, su ordenamiento jurídico. Bien, pero claro, ¿qué es ese ordenamiento jurídico? Porque yo creo que el derecho político, el derecho constitucional, etcétera, sí, eso se mueve a nivel de un cierto imaginario y de las necesidades de legitimación del sistema y tal, cuya relevancia yo no niego en absoluto. Pero la verdadera sustancia del derecho son el derecho civil,
el derecho mercantil y el derecho penal. Y los tres giran en torno al derecho de propiedad. Si ya decimos que el capitalismo es intercambio de mercancías entre propietarios libres de tales mercancías, estamos yéndonos a algo de importancia decisiva, que es el derecho de propiedad. Bueno, entonces mi pregunta sería, ahora que como el capitalismo es un sistema, o la modernidad es un sistema que cambia mucho, y que por lo tanto, aunque sea un magma de constante y falso cambio, pero en fin cambia mucho, y por tanto tiene que reconstruirse periódicamente su identidad, ahora uno de las vías de legitimación que se buscan en un momento sumamente precario y de estallido de todas las tensiones que más o menos estuvieron camufladas durante los 30 años gloriosos, es como un retorno de la idea de ciudadanía. Entonces, bueno, hay teorizadores tipo de Parfet y otros muchos que insisten en eso, en la necesaria recomposición del ciudadano y el protagonismo del ciudadano. Entonces mi pregunta es, ¿sería posible, tú crees, unas modificaciones jurídicas no absolutamente trascendentes al sistema que permitieran construir una república democrática, es decir, protagonizada por lo tanto por ciudadanos en el pleno sentido del término, sin tocar de una forma decisiva la base económica? Ruego una brevedad aún más breve que la del profesor Muñoz, por favor. En la exposición de Javier he creído ver posteriormente lo que ha dicho el profesor Martínez Marzoa, me ha parecido ver una respuesta más o menos tácita a cosas que él ha dicho. Bien, si él ha dicho, bueno, esto lo dice Marx, que la mercancía se divide en valor de uso, valor de cambio, donde el valor de uso se mide de una manera científico-técnica, físico-matemática, y me ha parecido ver en tu exposición que ambos valores quedan radicalmente separados, mientras que en lo que después nos ha dicho el profesor Martínez Marzoa, como respuesta me ha parecido entender que precisamente que el valor de uso en el que es uno de los valores en el que se divide la mercancía, es importante que sea la mercancía, que el valor de uso se mida de manera físico-matemática, es absolutamente solidario con que la mercancía tenga un valor de cambio. Si esto fuese así, se daría un paso bastante lógico, y ya tendría que ver con lo que ha dicho particularmente Carlos. Sería bastante lógico que el mismo ser humano se pueda medir como mercancía. Entonces de aquí surge, y esta es mi pregunta, surge algo que llevo pensando, que hoy se me ha ocurrido, pero llevo pensando tiempo, el surgimiento de la ética. Cómo justamente será la modernidad que está configurada por la cosa entendida como mercancía, como la modernidad es precisamente el momento en el que se hace necesario el surgimiento de una fundamentación de las costumbres, justamente porque el hombre como ente físico-matemático es mercancía, hará falta algo que esté fuera de lo físico-matemático, para regular el comportamiento que tenemos que llevar unos con otros. Este algo podría ser la ética, la fundamentación de las costumbres, esto es la ética, por ejemplo, en Kant. El momento que hace Hume y que luego continuará Kant. Si puede resumir su pregunta en 2 o 3 minutos, sé que es muy difícil, para que pueda haber tiempo para las respuestas, sería de agradecer. ¿Se oye? Bien. Bueno, espero ser muy breve, como todos, claro, a ver si lo puedo. Es una pregunta para el profesor Marzoa. Vamos a ver, si he entendido bien lo que usted ha dicho, hay muchísimos asuntos fundamentales, pero hay uno que me lo parece especialmente, era justamente, ahora este muchacho que lo ha señalado también, que hablaba de que el ser de las cosas es mercancía, ¿verdad? Digamos, el ser de las cosas, o sea, las cosas son lo que son como mercancías, ¿no? Y esto con toda la problemática que esto implica, ¿no? Porque la mercancía es necesariamente aquello vaciado de toda nota cualitativa diferencial, ¿verdad? Que es lo que posibilita a sí mismo, creo yo, el intercambio ilimitado y descualificado que implica la noción de valor, la economía política, y en este sentido creo lo que usted estaba
llamando también sociedad civil, ¿no? Y en estas coordenadas, si no me equivoco, hablaba usted de asumir un riesgo, un desafío, y a esto me quería yo referir con la pregunta, ¿no? Porque a mí este desafío me parece, justamente respecto de esto que estoy diciendo, no otra cosa que asumir el nihilismo. Le preguntaría si podrías abundar un poco más en ello, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a lo siguiente. ¿Cómo se podría asumir una situación, esto a mi juicio, en la cual la consistencia ontológica de las cosas es propiamente su inconsistencia extrema? Quiero decir, esto lo circunscribe en efecto a la modernidad y por decirlo de alguna manera, a su estadio final o límite en el cual podríamos decir que hoy nos encontramos, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos hoy para pensar esto, ¿no? Porque pensar la modernidad en la radicalidad propia de su fundamento no implicaría tener que hacerse cargo de que al plantear la pregunta por las cosas o por el ente, la implicación es exactamente tan problemática como para que no nos sea exactamente lícito, me parece, decir que las cosas son, poniendo el énfasis en el son mercancías, en cuanto el concepto de mercancía como lo cualitativamente indiferenciado hace que su propia consistencia como ente se manifieste, si esto se puede decir así, como plena inconsistencia. Y por lo tanto, propiamente, no podríamos decir exactamente hoy que las cosas son. ¿Qué estaríamos diciendo hoy en este sentido cuando decimos que algo es? Sigo con la misma pregunta, ¿no? ¿Tiene esto que ver con el nihilismo? Y si esto es así, ¿puede asumirse el nihilismo como fundamento, entre comillas, o como no fundamento? No lo sé. Y podría ser este el desafío o el riesgo al que se refería, es decir, dicho muy toscamente y ya termino. ¿Cómo construir algo, llamémosle, si quiere estrictamente sociedad civil, a partir o desde el nihilismo? Muchas gracias. Gracias, señor. ¿No? Bien. En ese caso, bueno, no sé en qué orden quiere responder la mesa. Si queréis, nuevamente le decimos y comenzamos por ahí. Tendría algo que decir a lo que tú has preguntado. Quizás ha sido un malentendido. Yo, no sé, he entendido que has dicho algo es, el valor de uso físico-matemáticamente constatable, ¿no? O el hecho de que algo tenga un valor de uso físico-matemáticamente constatable sería solidario del hecho de que tiene valor de cambio. ¿Algo así has dicho? Sí, bueno, de hecho está la interpretación que he querido entender, o sea, la interpretación que hago de lo que ha dicho Felipe Martínez Marzoa, no de lo que has dicho. Bueno, vale, no sé, voy a decir una cosa muy breve para no quitar tiempo. Bueno, yo no iba por ahí, desde luego. Yo lo que, o sea, a ver, habría que ver qué es eso de solidario, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, que explique él qué es lo que quiere decir con esa conexión. Yo precisamente lo que decía era que, vamos, que el concepto de valor de uso que aparece en las primeras páginas del Capital no sirve para transitar o para conectar valor de cambio con trabajo socialmente necesario. A eso iba yo. Y por eso yo precisamente me centraba en el concepto, no del valor de uso físico-matemático constatable, sino en el de valor de uso social, un concepto que también está en Marx, para intentar mostrar su solidaridad, diría yo, en el sentido, vamos, de identidad conceptual con el de trabajo socialmente necesario. Nada más. Acabo de intercambiar el orden de intervención con Marzoa porque quería aprovechar para intentar hacerle al hilo de la respuesta a Jacobo también una pregunta a Felipe. Tengo 4 o 5 minutos, vaya, pues esto es complicado. Entonces, a la pregunta que me plantea Jacobo, pues radicalmente, ¿no? O sea, bueno, desde luego que habrá un retorno de la ciudadanía y habrá un retorno de los estudios de la ciudadanía, incluso de la educación para la ciudadanía que está en las escuelas y todo lo que quieras. O sea, una república sin tocar el capitalismo, la idea misma de república es incompatible con aquello que el capitalismo pone en juego. Y eso no lo sabemos ahora, ni lo hemos descubierto antes de ayer, sino que lo sabemos desde el principio, como he intentado decir. O sea, lo sabemos desde el principio, que está denunciado por los propios teóricos republicanos de la ilustración más honrada, o por lo menos de la ilustración más fracasada, o, bueno, como he dicho, no lo vuelvo a contar toda la charla. ¿Bien? La Ilustración no aceptó la ficción jurídica en cuestión sobre la que se levanta la sociedad capitalista, que consiste precisamente en esa
pretensión de poder llamar ciudadanos a los proletarios. No acepto eso. Es decir, vamos a ver, o sea, habrá que hablar de ilustración derrotada o algo así, en la medida en que no estemos dispuestos a aceptar bajo ningún concepto que esa Francia supuestamente medio ilustrada, que sitia a Haití en 1825 para imponerles el cumplimiento contractual de un pago por su propio pellejo, no estaremos dispuestos a llamar a eso ilustración. Como supongo que tampoco estaremos dispuestos a llamar a ilustración a la Francia actual, que da un golpe de Estado en el 2004 contra Aristide, porque Aristide quiere reclamar indemnizaciones. Entonces, claro que podría haber en este momento un montón de teóricos ilustrados. ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? Pues no sé, sirve para que pudiera haber, pues, mira, se puede decir de una manera, 5.000 Jean-Paul Sartres diciendo todo el tiempo, en todas partes, cada vez que les ponen un micrófono delante, que la ciudadanía y el capitalismo son incompatibles, y que es una estafa hablar de Parlamento Europeo, de derecho, de República Francesa en condiciones capitalistas de producción, porque bueno, que para eso saben, ellos que han estudiado la ilustración y saben lo que es la ciudadanía, saben que es incompatible por esto, y que lo expliquen bien. Como una persona tan anticapitalista como Sartre se esforzó mucho en... Pero no tenemos muchos Sartres actualmente. No sé si estamos todos, unos en la pecera esa que de la que hablaba Monse, y otros forrándose en realidad, no sé si no forrándose económicamente, porque no ganamos un puto duro ninguno, pero sí forrándose intelectualmente, sacándole partido a la ficción en cuestión. Entonces yo sí quería preguntarle, solamente a Marzoa, una pregunta, pues si tiene tiempo, al hilo de las respuestas otras, si ese uso intransigente de la forma derecho tiene o no algo que decir actualmente sobre la pretensión, por ejemplo, no sé, de que Haití tenga que pagar su deuda externa, en primer lugar, y en segundo lugar, si tiene algo que decir o no sobre el carácter que yo he llamado ficticio, por el cual se puede considerar que una persona puede ser propietaria de su fuerza de trabajo y enajenarla en el mercado. Esa pregunta, claro, o sea, son dos preguntas distintas, pero ese uso intransigente de la forma derecho no tiene nada que decir sobre el hecho de que habemos ciudadanos a personas que no tienen otra cosa que vender que su fuerza de trabajo en el mercado. ¿Sí o no? Ya me toca a mí. Entonces vamos a ver, bueno, para no alargar esto indefinidamente me limitaré a responder de manera casi telegráfica a las dos cosas, si me he tomado nota, que se me han preguntado a mí, que ha sido la tuya y la de Carlos, ¿no? Ha sido así, creo, ¿no? Bien, que se me ha preguntado, digamos, nominalmente a mí, ¿no? Entonces, vamos a ver, tú, en definitiva, lo que has preguntado es si eso que he dicho del riesgo de que la sociedad civil digamos está abocada pues, a afrontar ese riesgo de ser enjuiciada de acuerdo con eso que ella misma ha puesto o no ha tenido más remedio que poner como independiente de ella y por lo tanto como no de jure manipulable por ella, ¿no? Bien, has preguntado, en definitiva has preguntado si eso se puede interpretar desde cierta interpretación de Nietzsche, ¿no? Aunque no has mencionado a Nietzsche, ¿no? El nihilismo, todo esto. Bien, entonces, bueno, te contesto que desde luego si esa interpretación es la que hago yo, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Si esa interpretación es la que hago yo, sí, en el sentido siguiente. Pero no es tampoco que este interpretar desde ahí tenga un privilegio sobre interpretar desde otra parte, simplemente que sí, ¿de acuerdo? Sí, digamos en el sentido siguiente, digamos por un momento en vez de nihilismo, nihilidad, para quitarle toda apariencia de ser una posición o una actitud de pensamiento o algo así y digamos darle el carácter de una, digamos, descripción de la situación, ¿no? De fenómeno, y no de doctrina, ¿no? Bien, digamos nihilidad.
Bueno, he dicho, cuando he hablado de las especificidades de la aplicación a la modernidad, he dicho lo que tenía que ver eso del carácter de mercancía con... Incluso creo que empleé lo de ausencia de contenidos vinculantes, ¿no? Que no hay nada que no te puedas quitar de encima, ¿no? Bien, entonces, por otra parte, pues aludí solamente a aquella continuidad teórica entre eso que la sociedad civil pone como algo por lo cual ella misma acepta ser juzgada, en principio, continuidad teórica con una teoría del derecho moderna, y cualquiera se da cuenta de que esa teoría del derecho moderna arranca precisamente, pues por ejemplo en Hobbes, pero arranca precisamente de reconocer que no hay pautas naturalmente dadas. O una manera más filosófica de decir no hay contenidos vinculantes, ¿verdad? Bien, entonces no hay pautas naturalmente dadas. Por lo tanto, efectivamente no hay, ¿no? O sea, no hay valores, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, si la interpretación que se hace de Nietzsche, y no es la que hace todo el mundo, bien, si la interpretación que se hace de Nietzsche es que la expresión nihilidad, tal como yo he empleado ahora, implica una alternativa entre simplemente pertenecer a la nihilidad y asumirla, ¿de acuerdo? Pues claro, evidentemente el asumir es eso que he llamado el poner a prueba de acuerdo con esos mismos criterios. Está fuera de toda duda, ¿entendido? Bien, eso es por lo que se refiere a tu pregunta. Lo otro, si la forma de... Vamos a ver. He dicho, y además, a ver, creo que esto no es ninguna cosa que surja en este debate, que viene de atrás, que diversas personas hemos escrito cosas sobre eso, que algunos de los miembros de la mesa seguramente conocéis, ¿no? Bueno, entonces he dicho que eso es un concepto que podía derivar tanto de Kant como de Hobbes, por ejemplo, simplemente para citar a dos pensadores a los que se suele contraponer, tanto del uno como del otro, pese a quien pese, ¿no? ¿Está claro? Bueno, entonces... bien, pues creo que ya he dicho algo además en respuesta a la pregunta anterior, eso de la ausencia de pautas naturales de conducta, por lo tanto... Ah, perdón. Bueno, sí, creo que ya he dicho algo respecto a la pregunta de ausencia de pautas naturales de conducta, por lo tanto, imprevisibilidad de a qué o a qué no yo voy a dedicar la fuerza material que tenga, necesidad, por lo tanto, de establecer algún sistema que no sea la penuria absoluta, que no sea la precariedad absoluta, todo eso, bueno, pues nos conduce a una serie de conclusiones. Siguiendo a Hobbes, o por otro lado, siguiendo a Kant, es un hecho que he llamado una forma de derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso tiene... He dicho que eso nos sirve para diferenciar qué es derecho, de qué es el, digamos... En algún momento he dicho el secuestro de una población por una pandilla de bandidos que efectivamente está en condiciones de hacer cumplir determinadas cosas sin que eso le dé a esas cosas el carácter de derecho, ¿no? Pero, la diferenciación, que por otro lado nunca es una diferenciación en términos de blanco y negro, porque también he dicho que la forma nunca se da en estado puro, es un elemento de crítica. Siempre hay algo de la pandilla de bandidos que ha secuestrado, ¿no? Pero precisamente para eso está lo que he llamado acción política, para luchar contra ese algo que siempre seguirá habiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, pues evidentemente tiene que decir sobre cualquier cosa, pero naturalmente sobre cualquier cosa que sea efectivamente objeto de derecho. Es decir, cuidado, no son objeto de derecho las teorías o las pseudoteorías, O sea, por tanto, no tiene que decir sobre algo que es por naturaleza metadiscursivo, ¿no? Y para decir en una mesa de debate, como es la segunda de las cosas que tú has mencionado. ¿Me explico? En cambio, sí, evidentemente, sobre la primera, o sea, sobre si Haití tiene o no tiene que pagar su deuda exterior, y sobre si tenía o no tenía en su día que pagar digamos, el precio como esclavos de sus habitantes, ¿no? Tendrá algo que decir siempre sobre cualquier cosa que sea materia de derecho, cualquier cosa que sea materia de derecho quiere decir cualquier cosa que pueda ser por alguien impuesta coactivamente o no impuesta coactivamente, así de claro, ¿no? No, pero yo decía algo teóricamente, no políticamente. A ver, no, es que, vamos a ver, es que la forma de derecho es ella misma, aquí en esta discusión, un objeto teórico. Estamos hablando, o sea, la forma de derecho no prohíbe ni excluye ninguna especulación que alguien pueda hacer, ¿no? Lo único que prohíbe es actuaciones coactivas, ¿no?
Está claro, actuaciones coactivas. Entonces sí que puede, evidentemente, descalificar la pretensión en su día de que Haití tenga que pagar el precio como esclavos de sus habitantes, o descalificar, por ejemplo, el hecho de que de ninguna manera, y pase lo que pase y se deduzca de lo que se deduzca, de ninguna manera se puedan enjuiciar en absoluto los crímenes del franquismo, por ejemplo, ¿no? No hay por qué hablar siempre de lejos, ¿no? ¿Está claro? Sí, sobre eso tiene probablemente algunas cosas que decir la forma del derecho. O sea, sobre si es admisible, pues, digamos, ese tipo de... Perdón, pero estás diciendo que no tienen nada que decir sobre el que la población venda su fuerza de trabajo. Perdón, es que el concepto venta de la fuerza de trabajo, ya no es un concepto del tipo decisión coactiva sobre algo, sino que es el mismo concepto teórico. ¿Me explico? O sea, venta de la fuerza de trabajo es un metaconcepto. O sea, no es algo... es un análisis fenomenológico. Forma parte de un análisis fenomenológico. Venta de la fuerza de trabajo. No es... O sea, en otras palabras, no es un concepto que pueda figurar en un documento jurídico. Porque no es, digamos, verificable materialmente con valor de conocimiento su cumplimiento o incumplimiento, puesto que siempre habrá un elemento hermenéutico, filosófico, en determinar si esto es o no es venta de la fuerza de trabajo. ¿Me explico? O sea, el derecho, una de las cosas que están en la forma del derecho, evidentemente, es que el derecho tiene que referirse a posibles actuaciones coactivas y, por lo tanto, no a intenciones ni a teoremas, ni a análisis fenomenológicos, sino a posibles actuaciones materiales. Es una actuación material el obligar a alguien a pagar unos dineros, ¿no? Eso sí es una actuación material. Es una actuación material el no admitir a trámite nada que obligue a juzgar algo de antes de 1977, aunque se base en un derecho constitucional. Bien, voy a darle la palabra 3 minutos, por favor, a Luis Álvarez. No, muy brevemente, no quiero robar más tiempo. Sencillamente, comentar que, en fin, que lo que hemos tratado de defender es que no somos nosotros los que interrumpimos esa cadena de implicaciones por ningún capricho. La tesis, con mayor o menor fortuna, que hemos tratado de defender es que es Marx el que interrumpe ahí, precisamente ahí, pero interrumpe precisamente con la aparición de la fuerza de trabajo. Que ese es el elemento de ruptura, que esa ruptura se basa precisamente en la ruptura que se ha establecido siempre entre la tradición republicana. Ese es el elemento de ruptura entre la tradición republicana y la tradición liberal, que consiste fundamentalmente en dar por buena o no la ficción jurídica a la que nos estamos refiriendo todo el rato. Ese es el elemento de ruptura que lleva a Marx a interrumpir ahí, que es el elemento de ruptura que separa a Marx de la economía política, que separa a la tradición republicana del liberalismo económico, y lo que hemos defendido es que es ahí donde rompe Marx, y rompe por motivos teóricos y de tradición política muy serios. Y creemos, por ejemplo, que al comienzo del libro segundo, Marx pone ya todas las cartas encima de la mesa, cuando dice y explica algo de lo que ha hecho, y plantea que sí, claro, o sea, que también la compra y venta de esclavos es formalmente compra y venta. Y la compra y venta de esclavos es formalmente compra y venta, se compra, se vende, hay dinero, intercambio, mercancía, eso es formalmente compra y venta. Pero dice Marx, ojo, de la forma del intercambio, de la forma compra-venta, no se puede deducir la esclavitud. Solo habrá compra y venta de esclavos si ya hay esclavitud. Del mismo modo, dice Marx, no se puede deducir la existencia de trabajo asalariado de la forma compra-venta. Claro que la compra y venta de fuerza de trabajo es formalmente una compra y una venta, pero de la forma compra-venta no se puede deducir la existencia del trabajo asalariado. Ahora bien, rebotando la pregunta, cabría decir, nosotros nos empeñamos en interrumpir la cadena de implicaciones ahí, ¿y por qué otros se empeñan en interrumpirla donde el trabajo es esclavo? ¿Por qué otros se empeñan en interrumpirla en la compra y venta de esclavos? Y dice, ahí hay coacción. Hay coacción, precisamente lo que demuestra el Capital es que tanta más coacción y tanto más verificable es la coacción a través de la cual aparece la fuerza de trabajo en el mercado como mercancía. En todo caso, claro, es verdad que no se interrumpe donde el trabajo es asalariado, sí se interrumpe donde el trabajo es esclavo, que es exactamente donde interrumpe la economía política, donde interrumpe el liberalismo económico. Lo único que tratamos de defender es que la tradición republicana no interrumpe en el mismo sitio que el liberalismo económico, y que Marx se inscribe nítidamente en esta tradición republicana.
Muchas gracias a todos por haber asistido.